Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, AMARC, presentan la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Hoy hablaremos sobre noticias recientes sobre los derechos de las audiencias. Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx o contáctenos en audienciasre@cultura.gov.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día. A nombre de las 4 instancias convocantes de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, le damos la más cordial bienvenida a este 8º capítulo de la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Le invitamos a participar durante la transmisión o al final de todos y cada uno de los 10 programas de esta serie con algún comentario sobre la relevancia del tema tratado, de tal forma que, al concluir esta, podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse es audienciasre@cultura.gov.mx. También recibimos, como siempre, sus comentarios en el buzón de voz. El número es 55 41 55 11 49. En Twitter nos encuentra como @audienciasre, en Facebook en la Defensoría de las Audiencias RE o vía WhatsApp al 55 12 33 29 15. Saludamos a las emisoras que transmiten el curso. Radio Delfín 88.9 FM Campeche. Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio ILSE en la Ciudad de México. Radio Concierto, Coahuila. Sistema Universitario de Radio y Televisión, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Radio Nicolaita en Michoacán. Radio Cultura ISC en Baja California Sur, así como Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México. Y además también nuestras compañeras radios comunitarias Azoléis y Barreras en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Radio Cultural Tancítaro en Tancítaro, Michoacán. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Y a Contacto FM en Chalco, Estado de México también. Radio Cachana 93.3 FM Santa Rosalía en Baja California Sur. Calenda 107.9 FM en San Antonio Castillo Velasco en Oaxaca. Y Radio Erandi en el 106.1 de FM Tangancícuaro, Michoacán. Radio Xali 97.9 en Xaltepec en Puebla. Radio Paraíso 89.1 Los Reyes de Salgado en Michoacán. A Radio Relax en el 104.5 en Ciudad Neza, Estado de México. RCBC 95.3 en Buenavista de Cuéllar, en Guerrero. Urandari 107.9 en Uruapan, Michoacán. Y a La Coyotera en Guadalajara, Jalisco. Hoy hablaremos sobre el estado que guardan hoy por hoy los derechos de las audiencias en el país, es decir, sobre las noticias más recientes en torno del tema.
con alguien además que ha dedicado parte de su carrera y estudios a analizar el tema y a impulsar las defensorías en el país. Estamos hablando de la maestra Adriana Solórzano Fuentes. Y me da mucho gusto, además de saludar a la maestra Adriana, a nuestra defensora de las audiencias, a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Bien, gracias Natalia querida. José Ángel, ¿cómo estás? Adriana, una conocedora especialista y muy querida también de este espacio defensor. Y quiero saludar también a las alumnas, a los alumnos, a los maestros, a las maestras y a todas nuestras audiencias que han seguido puntualmente capítulo tras capítulo esta serie, la han comentado, nos han dedicado su reflexión, su pensamiento, y voy a tomarme unos segunditos más para mencionar nombre por nombre a Jaime Domínguez, a Montserrat Neftali Castro, a Eliet Luna Vilchis, René Vega Cejudo, Jaimito Domínguez, que estuvo también con nosotros o va a estar en uno de estos programas, lo van a ver por aquí, a Guillermo Guadarrama, a David Rodríguez, Diego Sánchez Cruz, Damián Méndez, Sebastián Lira, Carmen Ruiz de la Garza, Jimena Pedraza, al profesor Bisuet, a Juan Ernesto Guerrero Mancera, Jimena Valeria Escobar Mercado, Miriam Pérez Hernández, Montserrat Domínguez Rodríguez, a Kate Tobar, a Rogelio P. Pegueros, Juan José Toro Rodríguez desde Oaxaca, y también decir que Roselvira Laguna, gracias por comentarnos, lamenta mucho todavía y extraña la salida del aire de los contertulios y piensa que hemos perdido audiencias. Desde entonces, gracias por el comentario, estamos pendientes, estamos detrás del tema. Y a Christoph Al-Andaluz, que ha de ser Cristóbal Andaluz, pregunta que en qué se basan para cambiar el contenido a los productores. También estaremos pendientes de responderle. Por lo pronto podemos decir que las producciones de radioeducación se cambian según una convocatoria en un comité técnico de evaluación y se piensa mucho entre varias personas, colectivos y trabajadores. Por lo pronto, saludamos a estas audiencias y, bueno, tenemos hoy, déjenme regresar al programa netamente de hoy, a Adriana Solórzano, que se ha vuelto una especialista, no solo en la radio y en la radio pública, sino que en la Defensoría de Audiencias. De alguna manera me sé todos sus pininos desde el inicio, en términos de mediación primero y después de dar esta batalla de defensorías, así que me da un enorme gustazo que ella encabece este capítulo de esta serie para contarnos pues lo último que hay. Y para decir un poco más de tu currículum, le pido a José Ángel que me ayude. Con muchísimo gusto. Y es que la maestra Adriana Solórzano Fuentes, en este momento candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es licenciada, es maestra en Comunicación por la UNAM, diplomada en Docencia Universitaria por el Centro de Estudios sobre la Universidad, es académica de la UNAM desde el año 1997. Fue subdirectora de Control y Seguimiento en el Instituto Mexicano de la Radio, gerente de la Radio Ciudadana, el 660 AM de ese mismo instituto, mediadora entre las audiencias y el IMER, y también fundadora, junto con otros académicos de prestigio, de la AMDA, que es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Asociación Civil. Actualmente es la directora de Producción y Planeación en Radio Educación, y nos da muchísimo gusto saludarla. Bienvenida. Muchas gracias, José Ángel, Ana Cecilia, qué gusto poder estar aquí en la Defensoría de las Audiencias, en el programa de la Defensoría de las Audiencias. Un saludo muy cariñoso a todos y todas los que nos escuchan, los que están conectados. Hola, Natalia, no, pues yo feliz de estar aquí, así que materia dispuesta. El gusto y privilegio es nuestro, maestra. Así es que entremos directamente a la temática que hoy queremos abordar con usted. Primero, ¿podríamos hacer un resumidísimo recorrido sobre la historia de los derechos de las audiencias hasta que estos aparecieron en la ley por primera vez, es decir, allá en el año de 2014? Pues vamos a hacerlo muy resumidísimo, porque he seguido yo cada capítulo y ya se ha visto. Entonces, solamente va a servir como repaso. Digamos que los derechos de las audiencias tienen su antecedente más inmediato en la Defensoría de los Lectores, que fue la primera que surgió. Para muchos el surgimiento está en Japón a inicios del siglo XX, para otros está en los 60s, en Estados Unidos, cuando ante una crisis de credibilidad, porque empiezan a surgir periódicos estridentes o lo que llamamos amarillistas, se necesita como una conciencia ética para los periódicos, para que la gente volviera a confiar en ellos, y entonces surge este defensor del lector de una manera pues más cercana, como conocemos las defensorías de los lectores hoy en día.
Los defensores de las audiencias en radio y televisión surgen sobre todo en los 90, en los sistemas de medios públicos europeos, y en México encontramos los primeros antecedentes en 2007, primero en Canal 22, después en Canal 11, y en 2009 para la radio, en Radio Educación, y después en el Instituto Mexicano de la Radio. Para 2011 tenemos el primer medio comercial con un defensor de las audiencias, que es MBS, y que solamente tenía un defensor pues para el caso de los noticiarios. Digamos que siendo muy, muy breves, precisamente porque me parece que es un tema que de alguna manera pues ya se ha visto en los otros cursos, y para quien no los ha seguido del todo, puede referirse al capítulo donde estuvo la maestra Laura Martínez Águila y aún un poco más sobre este tema. Y no solo eso, también en los podcasts, aprovechando, mi querida Adriana, tenemos varios programas bajo demanda en el espacio de esta Defensoría misma que nos han dado cuenta, contigo a la cabeza también, de algunos sucesos recientes. Es decir, se puede recorrer eso, se puede, y invitamos a que recorran la serie. Y pues la verdad es que toca volver a preguntar qué hechos han ocurrido de 2014 a esta fecha, es decir, el estado que guardan los derechos de las audiencias hoy por hoy, porque hasta hubo un movimiento importante que se llamó Nuestros Derechos de Regreso. Así es importante, me parece, contextualizar primero a nuestras audiencias que los derechos de las audiencias no en todos los países están regulados, es decir, en la mayor parte de los países no se encuentran incluidos ni en la Constitución ni en las normas. Son un ejercicio autorregulatorio. ¿Qué quiere decir? Que los medios de comunicación, por propia voluntad, deciden establecer la figura. Es importante que lo sepan porque aunque los derechos de las audiencias están regulados en pocas naciones, no quiere decir que no existan en las otras. Lo que sucede es que en otras naciones, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, los medios de comunicación no han necesitado que la ley los obligue a tener la Defensoría de las Audiencias, sino que la han establecido como un control a voluntad de precisamente la calidad de los propios medios de comunicación. En México, la verdad es que lamentablemente tenemos un panorama pues triste, porque digamos que antes de 2013 se había hecho un diagnóstico de, por ejemplo, cuántos medios de comunicación tenían código de ética. El maestro Raúl Martínez en su tesis de doctorado lo hizo y lamentablemente encontró que había 39 códigos de ética para miles de frecuencias y medios de comunicación. Entonces era un panorama muy triste. En México se necesitó corregularlos, así se dice, cuando pues están regulados con cierta, digamos, con cierta flexibilidad de operación para el propio sujeto obligado, se tuvieron que corregular porque pues nada más no había como voluntad de los medios de comunicación de establecer estas figuras. Entonces en México en 2013, cuando hubo una reforma constitucional al artículo 6, que es la columna vertebral de las leyes que tienen relación con el derecho a la información o la libertad de expresión, pues se consagraron los derechos de las audiencias como un derecho constitucional. Y en 2014 se explicitaron en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Bueno, pues en el 2014, muchos de los que estuvimos precisamente trabajando para que estos derechos fueran reconocidos, pues no estábamos muy conformes con la ley porque pues siempre te parece que puede mejorar. Pero lo que no suponíamos es que esa ley, que era perfectible, que tenía sus áreas de oportunidad, no solamente no iba a avanzar a mejorar, sino que iba a retroceder en 2017 cuando se decide modificarla. Y las modificaciones no son menores. Habrá que decir rápidamente que en el sistema jurídico nacional tenemos una constitución, después tenemos leyes y después tenemos lineamientos, o políticas, o bases, u otro tipo de documentos que no tienen el rango de leyes, pero que están debajo. Es decir, tenemos constitución, leyes y lineamientos. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque la constitución es muy general y siempre lo va a ser y eso no está mal. La idea es no tener que modificarla si se puede en siglos. La constitución tiene grandes principios. Por eso la constitución solamente dice que las leyes garantizarán los derechos de las audiencias. Después tenemos la ley, que no puede ser, por supuesto, una reproducción de lo que dice la Constitución, sino que tiene que hacer operable ese principio.
tiene que establecer los mecanismos de ejercicio. Es decir, los derechos tienen garantía y tienen protección. La protección es cuando están establecidos en la ley y la garantía es cuando se establece cómo se va a ejercer ese derecho. Entonces, las leyes tienen que hacerlo todavía, digamos, más operable. Y luego vienen los lineamientos, donde se hace todavía más operable, porque ahí vienen todos los detalles. ¿Por qué digo todo esto? Porque originalmente debíamos tener unos lineamientos donde se aterrizaba toda esta operación. Y es muy importante, porque imaginen, si la ley dice que el defensor tiene que mantener una independencia con respecto del concesionario, pero no dice más, o sea, cómo se va a mantener, los lineamientos sí ayudan a establecer cómo es que se va a garantizar esta independencia, por ejemplo, del titular de la Defensoría. Los lineamientos vuelven concreto todo lo que son los principios que quedan en la Constitución o que quedan medianamente operables en las leyes. Bueno, pues resulta que en 2016 se emiten unos lineamientos que debían emitirse por disposición de la ley, los debía emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero no gustaron. No gustaron sobre todo a la industria de la radio y la televisión, precisamente porque acotaba al concesionario y daba claridad al funcionamiento de las defensorías. Resulta que, pues como no gustaron, entonces se estableció ahí una, pues una serie de ¿cómo decirlo?, mecanismos jurídicos para impugnar estos lineamientos, y finalmente se vino una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta modificación en 2017, pues dejó pues muy desprotegido el trabajo de los defensores de las audiencias, porque el IFT perdió muchas atribuciones. Entonces ahora, cómo funcionan las defensorías dependen mucho de las reglas que ponga cada concesionario. ¿Y por qué es esto muy grave? Porque cuando yo digo un sujeto obligado, me refiero a quién está obligado a atender pues el derecho de otro o a garantizar el derecho de otro. En este caso es el medio de comunicación. Pues resulta que con estas modificaciones el medio de comunicación decide las reglas, decide cómo va a atender precisamente sus obligaciones, y pues no está bien y nunca ha estado bien ser juez y parte. Y ese ha sido el problema, se quitó al IFT como juez y se dejó al medio de comunicación como juez y parte. Entonces, ante esa situación, en 2017 se modificó la ley para quedar así, con el IFT sin muchas atribuciones y la figura de la defensoría, digamos, muy debilitada. Después de esta modificación, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias interpuso un amparo, y la campaña a la que te referías, que era Nuestros Derechos de Regreso, pues es una campaña que busca resarcir o regresar a la ley de 2014 y evitar estas modificaciones que se dieron en 2017 y que a la fecha persisten. Es decir, seguimos con una ley que no es suficientemente protectora con los derechos de las audiencias, porque deja sin muchas posibilidades a los defensores de las audiencias ante acciones a lo mejor no muy comprometidas con los derechos por parte de algunos concesionarios. ¿Será esto posible, maestra Adriana Solórzano, desde su punto de vista? ¿Cuál es la situación entonces actualmente de los derechos de las audiencias, de sus defensorías en términos jurídicos? Lo más actual que podemos decir en este tema es que hay esperanzas de que haya rectificaciones en este entorno, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones vuelva a tener estas atribuciones. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias ganó el amparo, y déjenme decirles que el camino no fue fácil, fue muy sinuoso, porque primero se interpuso el recurso ante un juzgado especializado, como se esperaba, porque estos juzgados especializados comenzaron a operar con la Ley Federal de Telecomunicaciones. Después de haber ganado todas las instancias, lo que nos dijeron fue, pero no debió haber sido en este juzgado, debió haber sido en un administrativo. Entonces, después de pasar más de un año en los juzgados especializados, tuvimos que comenzar en un administrativo. Volvimos a ganar todas las instancias, y en ese recorrido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había intentado asumirlo, y finalmente lo regresó, dijo que no era de su competencia.
Bueno, pues después de ganar todas las instancias y con una sentencia ya favorable que solamente faltaba pues notificarla al Instituto Federal de Telecomunicaciones precisamente para que volviera a emitir lineamientos, pues resulta que la Corte decidió atraerla, porque considera que es un asunto constitucional y que no puede ejecutarse la sentencia sin que antes ellos deliberen. Entonces, ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero como ha estado también una acción de inconstitucionalidad que varios congresistas interpusieron precisamente contra esta modificación de 2017 y que no se ha atendido en más de 3 años. Entonces, pues lo que vemos son como estrategias dilatorias, estrategias de querer seguir echando para adelante una decisión que parece nadie quiere tomar, y pues eso es muy lamentable. Lo cierto es que ante esta sentencia favorable que obtuvo la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, pues no nos queda más que esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique la sentencia, porque de alguna manera, pues en todas las instancias ganamos. No ha habido una sola instancia donde haya dudado de la razón que tiene la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias para intentar volver en parte a la ley de 2014, digo en parte porque este amparo no lo resuelve todo, pero cuando menos implicaría el que volvieran a existir lineamientos, y eso daría mucha más claridad y certeza sobre el funcionamiento de las defensorías. Claro, y en ese sentido, maestra, para el futuro jurídico en esta materia, ¿cuál sería alguna de las previsiones o expectativas que ustedes tienen de manera puntual, dado ya el recorrido que nos ha mencionado? Pues mira, la verdad es que son como 2 ámbitos. Por una parte, pues sí esperamos que se ratifique la sentencia, que pues la acción de inconstitucionalidad también sea validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dé la razón a los congresistas, que volvamos a la ley de 2014, que si bien tenía sus bemoles, pues era mejor que la que está ahorita vigente. Esperamos que eso ocurra. La verdad es que hay muchas probabilidades de que ocurra, pero eso no quiere decir que ya esté todo ganado. La ley de 2014 pues tiene todavía deficiencias, tiene algunas lagunas, tiene cosas que se podrían mejorar, pero tampoco creo que uno deba detenerse tanto en la parte jurídica. Es una parte a veces muy especializada, muy árida, muy difícil. Incluso creo que los radioescuchas que están ahorita sintonizando de repente pues se pierden entre los términos jurídicos y entre este camino que no parece tan atractivo de seguir o entender si no eres un iniciado. Lo que sí creo es que tenemos mucho por hacer en un ámbito que está más en nuestras manos y que tiene que ver con la alfabetización mediática. Es muy importante entender que una figura de defensoría es una figura de diálogo, no es una figura punitiva. Nunca va a ser una figura punitiva, o cuando menos yo nunca pelearé porque lo sea. La libertad de expresión es un derecho tan importante, tan valioso, tan vinculado a la libertad de pensamiento, que la verdad es que nunca quisiera que saliera más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, la libertad de expresión es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, pensar en mecanismos punitivos, es decir, que castiguen o con prisión o con multas administrativas, no es el camino, porque además la mayor parte de las áreas de oportunidad que se tienen en los medios de comunicación, creo que son porque nos ha faltado debatir los temas, porque nos hace falta sensibilidad a veces, porque el que seamos creadores de contenidos no quiere decir que estemos desprovistos ni de prejuicios, ni de a lo mejor ignorancia, ni de falta de entendimiento en algunos temas. Es decir, creo que tenemos que comenzar por ser humildes y entender que cualquier crítica es siempre con el afán y la oportunidad de crecer. Entonces, la alfabetización mediática, que es esta labor pedagógica que deben hacer los defensores de las audiencias, me parece que es la más valiosa. A mí me interesa más que se discuta el tema, que se hable y que se sensibilice, y que quien lo haya manejado en algún momento, si logra dentro de esta discusión comprender que hay un punto donde pudo mejorar o que hay un asunto que podría tratar mejor en lo sucesivo, es que ya ganamos todos. Y no se trata de poner castigos, ni siquiera creo, la verdad, de que se trate tanto de que esté establecido en la ley. Ojalá llegara un momento en el que pudiéramos operar de manera autorregulatoria como lo hacen otros países en el mundo, que la conciencia social de cada medio fuera tanta que no se necesitara la ley, que la conciencia social de cada uno de los que participamos en los medios fuera tal
que entendiéramos que el dilema y los cuestionamientos es algo de todos los días, que nadie tiene resuelto nada ni tiene verdades, que hay narrativas y que tenemos que estar como muy abiertos de ojos y oídos para escuchar otras, para siempre buscar ser mejores. Y la excelencia no la vas a lograr un día, te vas a morir buscándola, pero eso es lo que debemos hacer, morirnos buscando siempre mejorar. Entonces, ojalá se viera a esa conciencia ética de los medios, a esos titulares de las defensorías, como eso, como una persona que nos ayuda siempre a tener estándares más altos. Y no importa qué tan alto estemos, siempre hay un estándar más alto que alcanzar, más alto que cumplir, más allá de las implicaciones legales que pudiera tener. Creo que lo que nos hace falta más es una conciencia de la incidencia de los medios y cómo podemos lograr hacer un mejor trabajo todos los días, todos y todas las personas, sabiendo que todos y todas tenemos siempre áreas de oportunidad y cosas en las que podemos mejorar como. Yo también estoy de acuerdo con eso, mi querida Adriana, pero este capítulo en concreto me da pena, te voy a volver a regresar al tema jurídico árido y de actualidad. Lo que pasa es que este capítulo se trata de eso, ¿no? Entrarle a las actualidades y a la minucia jurídica. Ya en la serie, que debo decir que es una serie, pues, no exclusiva de reeducación, porque justamente este intento de alfabetización mediática se retransmitió, como escucharon al principio, por muchas emisoras hermanas y solidarias con este proyecto y con estas ganas, pero si has hablado de bemoles, o sea, el ideal ya sabemos más o menos a grandes rasgos, quien esté repasando este capítulo, que por lo menos regresar a la ley del 2014 estaría bien, pero también hablaste de bemoles, deficiencias y lagunas. Nos podrías, por lo menos, no queda tanto tiempo, ¿verdad, equipo? Pero por lo menos dejarnos unas pinceladas respecto de cuáles serían los grandes bemoles, lagunas y deficiencias que tiene la ley de 2014. Sí, claro que sí. Bueno, la que primero me viene a la mente, pues es que en toda la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque no lo crean quienes nos están escuchando, no se menciona ni una vez la palabra alfabetización mediática. No existe en la ley. Y es como que el derecho llave de todos los demás derechos. Si no tienes alfabetización mediática, difícilmente vas a poder detectar cuáles son tus derechos. Entonces está pendiente saber que se defina legalmente qué es alfabetización mediática, a quién le toca y cómo le toca. Y no es un asunto menor, porque en muchos países, sobre todo escandinavos, hay políticas públicas de alfabetización mediática desde la escolarización primaria, por ejemplo. Es decir, es parte de la educación curricular. Entonces, son pasos que se tienen que dar forzosamente. Hay otro debate que pues vale la pena meterse mucho en él, porque los medios de comunicación han sido considerados a partir del juicio que se llevó en el caso de Carmen Aristegui como, digamos, a la par de una autoridad, es decir, se les considera que tienen actos de autoridad. Yo no digo que no, claro que tienen actos de autoridad porque al final son garantes también de los derechos, pero el Estado nunca debe dejar de ser el principal responsable, es decir, no le puedes endosar al medio la garantía de un derecho que está vinculado a un derecho humano y que por lo tanto al Estado le corresponde garantizarlo. Y no es una cosa menor tampoco, porque por eso mismo el IFT no puede ser borrado de un plumazo. Se necesita la garantía del Estado para los derechos, una garantía explícita. No puede ser garante el mismo obligado. O sea, si el medio de comunicación es el obligado con un derecho, no puede ser al mismo tiempo garante y obligado. Entonces ahí hay un vicio en la legislación que hay que corregir. El único que puede recibir una multa porque no estén garantizados los derechos de las audiencias es el defensor de las audiencias. O la defensora. Es de las cosas más absurdas que tiene esa ley. El defensor de las audiencias no tiene facultades vinculatorias, entonces no puede ser el garante de esos derechos. Digamos que él solamente puede recomendar, pero no puede ser al que se le considere que es la figura garante, y menos tendría por qué ser el que recibiera la multa, por ejemplo. Hay otras cosas que se perdieron en 2014 que tienen que ver sobre todo con los elementos que todos como audiencias deberíamos tener para poder distinguir entre publicidad e información. Eso quedó con la modificación, la verdad es que
muy mal, muy corto, quedó solo para los noticiarios, no para toda la programación, y pues tendríamos que rescatarlo. Y por supuesto yo creo que hay que trabajar más sobre cuáles serían las condicionantes para refrendar una concesión. Es decir, yo no creo en una figura punitiva, pero tampoco me parece bien que, por ejemplo, un medio de comunicación que durante los 15 o 20 años que duró su concesión no mostró interés ni responsabilidad social, no se considere un elemento a la hora de refrendar su concesión. Ya sé que hubo una inversión y hasta ahorita se ha ponderado eso, darle certidumbre a los inversores. Entonces, bueno, tú invierte y te aseguro que vas a tener los refrendos 3 o 4 veces, pero ¿dónde está la ponderación sobre su actuación y su responsabilidad social como medio de comunicación? Me parece que hay otras cosas que podrían mejorarse, porque esto de que se pueda tener un defensor para toda una cámara de la industria de la radio y la televisión tampoco resulta tan conveniente. Entiendo que en el momento se pensó, pues, para evitar que grupos que tuvieran 3, 4, 5 frecuencias, por ejemplo, el caso de Radio Educación, para no tener que tener una en Yucatán, una para la AM y una para la FM, sino una figura defensora para todas las frecuencias, pudiera darse esta posibilidad. Una cosa es ser defensor o defensora de un grupo de comunicación que tiene pues bases similares, políticas similares, que ser defensor o defensora de 1.500 frecuencias de radio y televisión que todas pertenecen a la industria, pero que son muy disímbolas. Entonces hay cosas que ahora a la larga, que ya con distancia vemos cómo han operado, que valdría la pena, me parece, repensar, mejorar y cambiar en una modificación a la ley que fuera sobre todo pues con la idea de ir generando estos avances. Pues mil gracias, sí se nos acabó el tiempo, como medio lo previmos, pero muchísimas gracias. Yo creo que es un capítulo muy sabroso y hay que entrarle y hay que entenderlo y hay que por lo menos rastrear fechas, rastrear puntualmente que ya están los derechos en la ley, pero hubo un retroceso y ahí viene seguramente una nueva batalla y se va a ganar, eso pensamos. Y por lo menos en el Inter nos vamos enterando, como tú dices, ¿no? Está la alfabetización mediática para irnos enterando, hombre, que tenemos derechos y que hay que cumplirlos y hay que hacerlos valer, como dice la canción. A nombre de esta Defensoría e instituciones convocantes, les agradecemos su escucha y esperamos los comentarios que les haya suscitado este capítulo al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Les recordamos que el audio bajo demanda de este capítulo estará disponible en breve en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias, en la página web radioeducacion.edu.mx, y también los invitamos a escuchar cada capítulo, comentarlo al correo que acaba de dar Natalia Luna, audienciasre@cultura.gov.mx, y obtener así una constancia digital de escucha. Les invitamos a escuchar el último capítulo de esta serie, el capítulo 9, en el cual hablaremos sobre experiencias concretas que deben orientar a la evolución y desarrollo de nuestro trabajo desde las defensorías. Esto en voz, como invitada especial, de la maestra Magdalena López Rocha. Entre tanto, como cada miércoles, aquí los esperamos en el espacio de la Defensoría de las Audiencias. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. Participaron en la producción, música original de la serie, Alejandro Rubio, Mari Carmen García, Alejandro Ramírez, Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, AMARC, presentaron la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. No olvide escribir su comentario sobre el tema que se acaba de abordar al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx.
Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.